anterior, porque bueno, son los requisitos que están asociados a la resistencia. Entonces, si nosotros vamos de la mezcla de prueba, o sea, el proporcionamiento de esta mezcla de prueba, vamos a conservar esos requerimientos, pero la manera en la que vamos a definir los contenidos es algo diferente. Siempre me olvido de grabar. Bueno, entonces, en la práctica, obviamente vamos a desarrollar un ejercicio que implique el diseño de la mezcla de prueba, es decir, una mezcla de laboratorio, usando el método denominado PCA de la relación agua-cemento. PCA viene de la organización que lo propuso, que es la Portland Cement Association, y bueno, por eso lleva esas siglas, el método PCA, o bueno, su nombre completo es método PCA de la relación agua-cemento. ¿Por qué de la relación agua-cemento? Porque bueno, digamos, lo que a partir de esta relación, nosotros vamos a definir, vamos a establecer unas cantidades y esas cantidades nos van a dar finalmente el proporcionamiento. Es decir, ya no nos vamos a ajustar al metro cúbico, sino que más bien vamos a ir probando las cantidades, digamos así, casi que en un proceso de ensayo y error hasta obtener características necesarias. Entonces, bueno, el ejercicio que está aquí en hormigón para un pavimento rígido, es decir, prácticamente un pavimento de concreto, que no se le va a añadir refuerzo y que estará expuesto a congelación, deshielo y descongelantes. La resistencia a la compresión especificada de este hormigón es de 35 megapascales a los 28 días. La desviación estándar del productor de este hormigón es de 2.0 megapascales. En la región se dispone del cemento ACTM tipo IP, es decir, pico, y un agregado de tamaño máximo nominal de 19 milímetros. Nos pide proporcionar la mezcla de hormigón para estas condiciones y verificar una mezcla de prueba. También nos indica que el revenimiento especificado para este proyecto es con un máximo de 40 milímetros y un mínimo de 20 milímetros. Ya saben que siempre, para el caso del revenimiento, se puede jugar con un margen de más o menos 5 milímetros. Entonces, como vemos aquí en la tercera línea, dice la desviación estándar del productor. Eso significa que ya se han realizado anteriormente mezclas y que se cuenta con datos estadísticos. Se entiende, ¿no?, que el número de pisadas es superior a 30. Acuérdense que cuando veíamos en la clase 6 los requisitos para que no necesite una corrección, que bueno, que el número de pruebas sea mayor a 30. Y entiéndase que cada prueba es el ensayo de dos cilindros, es decir, promedio de 2 cilindros ensayados. Eso significa que aquí al menos se cuenta con 30 datos de ensayos de hormigón, la compresión, en los cuales la desviación estándar de esos al menos 30 ensayos es de 2 megapascales. Entonces, el procedimiento es similar. El procedimiento es similar. El primer paso sería definir la resistencia mínima a la compresión. Igualmente, vamos a consideraciones y las tablas que habíamos utilizado en el método del volumen absoluto. Entonces,
como nuestro hormigón va a estar expuesto a congelación, deshielo y descongelantes, vamos en el caso de la resistencia mínima requerida de acuerdo a esas exposiciones, vamos a utilizar el valor de 320 en esta consideración. La siguiente consideración, en cambio, de acuerdo al nivel de sulfatos, estamos en una condición insignificante porque no se menciona el ataque de sulfatos. Por lo tanto, una restricción, podríamos utilizar una resistencia muy baja, ya que no hay restricción por este lado. Entonces, la resistencia a la compresión especificada, que ya venía del diseño, que es de 35 megapascales. Entonces, nosotros, como ustedes saben, lo que tenemos que hacer es seleccionar la mayor de esas tres consideraciones, la mayor resistencia de esas tres consideraciones. Por el lado de la exposición a congelación y deshielo teníamos 31 megapascales. Por el lado de los sulfatos no había ninguna restricción y por el lado de la resistencia específica 35 megapascales. Entonces nos quedamos con el 35 megapascales. Lo siguiente, para el último esto. Y la resistencia media requerida para la mezcla, es decir, el F' sub R. Pues lo que habíamos dicho, no. ¿Tenemos datos existentes? Si hay datos existentes, ¿cuál es la desviación estándar? La desviación estándar es de 2 megapascales. Entonces nosotros teníamos una tabla que nos da, bueno, no una tabla, sino unas fórmulas que habían quedado explicadas, eso, que habían quedado explicadas en en clases anteriores. Tabla, estos valores, sí, bueno, es una tabla en realidad, no, es una tabla que nos decía que si nuestra resistencia es menor o igual a 350, vamos a utilizar como F'C sub R al mayor valor entre la ecuación 9.1 y la ecuación 9.2. Por el contrario, si el F'C es mayor a 350, vamos a utilizar al mayor valor entre la ecuación 9.1 y la ecuación 9.3. En este caso, como nuestra F'C es 350, nos quedamos con la primera condición, es decir, utilizamos las ecuaciones 9.1 y 9.2. Calculando el F'C sub R con la ecuación 9.1 y con la ecuación 9.2, valores de 37.7 y 36.2 respectivamente. Como tenemos que escoger el valor máximo entre estos, vamos con una resistencia de 37.7 megapascales, una resistencia media requerida para la mezcla, es decir, un F'C sub R de 37.7 megapascales. Lo siguiente, igual que en el método anterior, es definir la relación agua-cemento. Aquí igual vamos a analizar todas las posibles consideraciones. La primera sería por la exposición a congelación, deshielo y sales congelantes. En este caso nosotros estamos en como habíamos dicho, en la tercera condición. Por lo tanto, la relación agua-cemento máximo que podríamos utilizar de acuerdo a esa condición es la siguiente consideración. Es de acuerdo al nivel de sulfatos, en este caso, como es insignificante el nivel de sulfatos o no existe, no hay ninguna restricción, podríamos quedarnos, como les decía, en teoría, teóricamente con un valor de acuerdo a esta restricción, incluso con un valor de 1 para la relación agua-cemento. Claro, o sea, teóricamente, si solo mandara esta restricción, no, pero no es la única, tenemos otras restricciones como las que estamos viendo, por lo tanto, no nos vamos a quedar con ese valor. La otra consideración es
de acuerdo a la compresión mínima requerida. En ese caso, nosotros al tener un F'C está entre 350 y 400. Acuérdense que nos salía el F'C sub R 37.7 megapascales, perdón, no son megapascales. Entonces, al encontrarnos entre el 35 y el 40 megapascales, vamos a tener una relación agua-cemento que va a estar entre 0.34 y 0.39. Lo que está entre paréntesis es lo que corresponde a megapascales. Entonces, pues la interpolación que ya hemos realizado, tenemos ahí el valor de 37.7. Para ese valor, la rendimiento mínima requerida es de 0.36. Entonces, bueno, nos quedamos con ese valor. Bueno, aquí me he equivocado, porque le he puesto 0.37, pero en realidad es 0.36 este valor de aquí. Pues 0.36. ¿Ya? No sé por qué bueno. Entonces, aquí, como ya hemos dicho, escogemos el menor valor entre estas tres, contamos con 0.36, que es la obtenida a través de esta tabla que relaciona la resistencia a la compresión con la relación agua-cemento para hormigones con aire incluido y sin aire incluido. A ver, aquí se borró otra vez este 3, no sé por qué. Ya. Bueno, en todo caso no va a variar mucho. Lo siguiente sería calcular el contenido de aire con el que vamos a diseñar la mezcla, ¿no? Lógicamente es una mezcla que necesita una incorporación o una inclusión de aire. Por lo tanto, este valor de aquí que nos da la tabla es el valor que vamos a tener que insertarle a la mezcla para que pueda resistir esas condiciones o esas exposiciones a la congelación, al deshielo y a los descongelantes. Estamos en una exposición severa, de acuerdo a esta clasificación. Acuérdense que tenemos blanda, moderada y severa. Para cada una de ellas había, digamos, unas condiciones o unas particularidades que nos permitían clasificar entre una y otra. En este caso es exposición severa, y como tenemos un tamaño máximo de 19 milímetros, el contenido que nos da la tabla es del 6%. Pero digamos, como habíamos dicho, las especificaciones de obra deben especificar un contenido de aire dentro del rango menos 1% y más 2%, es decir, entre 5 y 8%. Es decir, que nosotros cuando ya tengamos la mezcla de prueba y bueno, el contenido de, o sea, no calculemos, sino obtengamos en el laboratorio el contenido de aire, ese contenido de aire va a estar tendría que estar en ese de 8% y mínimo de 5%, pero lógicamente nosotros podríamos aceptar unas variaciones, ¿no? Unas ciertas tolerancias. Entonces aquí en este caso para el diseño nos diríamos que bueno, que va a tener un valor máximo del 8%.
El rebañamiento ya estaba especificado, decía que es un mínimo de 40, un mínimo de 20 y un máximo de 40 milímetros. Aquí es, a partir de aquí, en este paso 6, ya es donde empieza a cambiar todo. Porque si nosotros nos fijamos en el método del volumen absoluto, aquí me parece que ya lo que correspondería hacer es calcular el contenido de cemento, luego el contenido del agregado grueso y sumado todo, sacamos la diferencia de un metro cúbico y calculábamos el agregado fino y teníamos ya, digamos, para la condición de agregados secos. Pero en cambio aquí no vamos a calcular el contenido de agua, sino que vamos a definir un contenido de cemento. Este lo definimos nosotros, de acuerdo a, digamos, a las posibilidades que tenga el laboratorio, o sea, a la capacidad de los equipos de pesado, bueno, en fin, o incluso de acuerdo a la cantidad de material que deseamos utilizar en la prueba, ¿no? Porque quizá muchas de las veces este material se desperdicie porque si no, o bien se lo desperdicia o bien se lo utiliza para otros fines, ¿no? O sea, para unos elementos que requieran un hormigón más pobre, lo que sea. Bueno, el punto es que entonces nosotros definimos una cantidad de cemento, en este caso nos conviene, qué sé yo, por la capacidad de pesado del laboratorio, bueno, definir una masa de 10 kilogramos para el cemento. Como teníamos una relación agua-cemento de 0.37, en realidad era de 0.36. Bueno, ya vamos a tener que dar ese error hasta el final. Entonces multiplicamos el contenido de cemento por la relación agua-cemento y bueno, ya tenemos el contenido de agua de esta mezcla. Entonces tendríamos 3.7 kilogramos. Lo que tenemos que hacer, como había dicho, es tener muestras representativas, tanto el fino como el grueso, que vamos a pesar en recipientes adecuados. Pero todavía no los añadimos, simplemente tenemos que tenerlos listos y luego los vamos a ir pesando. Ya lo voy a indicar. Entonces, bueno, todas estas cantidades de cemento, agua y bueno, y el aditivo, las introducimos en la mezcladora y vamos a ir añadiendo los agregados grueso y fino, pero en la condición de saturado con superficie seca. Pues, previamente, claro, estas muestras de hormigón, estas muestras de agregado que las vamos a añadir a la mezcla de hormigón, las vamos a tener que llevar a la condición, es decir, vamos a tener que llevarlas al horno y secarlas hasta que su superficie se encuentre seca, pero por dentro estén saturados. Entonces, una vez que estén en la condición triple S, se los añade hasta obtener una mezcla trabajable con el revenimiento deseado. Aquí, claro, o sea, aquí ya entra el criterio del diseñador de la mezcla, ¿no? Conforme el diseñador va añadiendo los agregados, casi que al ojo, y también en base a unos criterios, ¿no? Porque, por ejemplo, la relación entre el agregado grueso y el agregado fino, o al revés, la relación entre el agregado fino y el agregado puede estar 30 y el 40%, así de entrada, ¿no? O sea, como primera aproximación. Entonces, de acuerdo a eso, el diseñador va añadiendo uno u otro elemento, preferiblemente siempre el agregado grueso, es lo que se busca, ¿no? Tratar de que la cantidad de agregado grueso sea la máxima. Entonces se va añadiendo los agregados hasta que, bueno, se tiene una mezcla que se la ve, que tiene más o menos la trabajabilidad deseada.
Entonces, de ahí lo que hacemos es medir o registrar, digamos, las cantidades que hemos venido incrementando o añadiendo a la mezcla y hacemos unos cálculos que vamos a ver. Entonces, digamos, yo cogí, como les digo, hice esa mezcla de prueba, añadí los agregados, gruesos y finos, fui añadiéndolos y cómo es aquí quitemos esto un rato. Entonces, esto es lo que yo ya había definido con anterioridad, el contenido de cemento, el contenido de relación agua-cemento, y bueno, digamos aquí el aditivo, hagamos de cuenta que esto era lo que nos especificaba el fabricante, y bueno, ya le habíamos añadido 10 milímetros porque lo que se necesitaba es alcanzar un contenido de aire que esté entre el 5 y el 8%. Entonces, bueno, digamos, nosotros cogimos, fuimos añadiendo unas cantidades de agregado fino, de agregado grueso, hasta que obtuvimos una trabajabilidad deseada, así estimada visualmente. Y bueno, luego de eso medimos el revenimiento, medimos el contenido de aire, vemos que está dentro, si está dentro de los rangos establecidos, perfectos con esas proporciones. Caso contrario, si el revenimiento todavía es muy alto, es decir, que se yo sé 40 milímetros, yo querés continuar añadiendo agregado grueso y agregado fino. Por el contrario, si me pasé del agregado, si me pasé perdón, si me quedé si le puse mucho agregado grueso y mucho agregado fino y me quedé con un revenimiento muy bajito, entonces lo que me tocará es añadir añadir más agua y lógicamente agua también voy a tener que incrementar el cemento, siempre teniendo en cuenta que tengo que mantener fija esa relación agua-cemento. Entonces, bueno, en este caso, como nos dio el revenimiento y el contenido de Eremos es, bueno, esta masa que está aquí, la que está expresada en la tabla, en realidad es la que yo contaba inicialmente, que ya la había pesado. Yo inicialmente ya había pesado 30 kilogramos, perdón, de agregado grueso en la condición triple S, también había pesado la, esa cantidad de agregado fino. Y lo que está en la columna 3 es la masa que me quedó al final. Yo le iba agregando y al final me quedó esta cantidad de aquí, 17,3 para el agregado fino y 11 para el agregado grueso. Eso significa que la masa que yo utilicé en realidad son 20,3 para el agregado fino y 33,1 para el agregado grueso. Es decir, estas cantidades de aquí son las que yo terminé utilizando pesadas inicialmente y luego yo le iba aumentando, sin ir pesando, porque bueno, ese rato uno le va aumentando, pero más bien lo que tiene que pesar es, y bueno, sacando la diferencia tenemos la masa de agregados que fue utilizada en la mezcla. Todo esto lo sumamos, bueno, nos da 67,1 kilogramos y lo siguiente es definir la masa. Hasta aquí yo tengo la masa, o sea, una masa para 67,1 kilogramos. No sé ni qué volumen ocupa, ni tampoco tengo todavía la masa por metro cúbico. Solo tengo unas proporciones que en total me dan 67,1 kilogramos. Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es calcular la masa por metro cúbico, lo cual se lo calcula multiplicando el número de masadas que yo necesito para obtener el metro cúbico. Ahora, ¿cómo se calcula ese número de masadas? Es lo que vamos a ver a continuación. Lo que habíamos dicho, ¿no? Si con esta mezcla obtenemos el revenimiento y aquí sería ahí el contenido,
y el contenido de aire deseados, continuamos. Entonces, bien, lo primero vamos a definir la densidad. Para ello, lo que hacemos es, bueno, vamos a utilizar los compañeros que hicieron el video de la medición de la densidad, bueno, lo van a tener claro y los demás también, porque es algo muy sencillo, ¿no? Simplemente tenemos que pesar la masa del recipiente más la masa del hormigón, en este caso nos da 42.70. Claro, esto sería una pequeña muestra que estamos tomando en un recipiente ya definido. Este recipiente tiene una masa de 8 kilogramos, significa que la masa del hormigón tiene corresponde a 34.7 kilogramos. Ese recipiente que ya estaba predeterminado y ya estaba, digamos, estandarizado, sabíamos que pesaba 8 kilogramos y también que recipientes de 0.15 metros cúbicos. Lo que significa que la densidad del hormigón, es decir, dividir la masa del hormigón para el volumen, que es el que está en el recipiente, nos va a dar 2.313 kilogramos por metro cúbico. Entonces, esta sería la densidad obtenida en laboratorio, ¿no? O sea, esta es la obtenida a través del ensayo de laboratorio que ya vamos a ver más adelante. Entonces, 2.313 kilogramos por metros cúbicos y la masa total, que son 67.10 kilogramos, que era la que teníamos aquí en la calculada en el cuadrito este. Entonces, con eso, lo siguiente es calcular el volumen de hormigón producido. Es decir, ahora que ya tenemos la densidad y como ya teníamos la masa que habíamos pesado de los materiales que íbamos añadiendo, ya tenemos o ya podemos calcular el volumen de hormigón producido. Entonces significa que nosotros hemos producido en esa mezcla apenas 0.029 metros cúbicos. Con este volumen de hormigón, lo que tenemos es calcular el número de amasadas. Es decir, entonces, si yo o sea, ¿cuántas amasadas como las que hice necesito para llegar al metro cúbico? Entonces, dividir un metro cúbico para este volumen producido, y bueno, ya tenemos este número de amasadas, que nos sale 34.48. Es decir, yo tengo que hacer 34.48 mezclas o amasadas, como las que hice, para llegar a un metro cúbico. Entonces, ya conocido este valor, podemos metro cúbico. Entonces, multiplicando ese 34.48 por cada uno de esos, vamos a tener la masa por metro cúbico. Y este sería, digamos, ya el proporcionamiento por metro cúbico. Y este sería el método que analizamos. Lógicamente, lo siguiente pues sería verificar de esta mezcla de pruebas, tendríamos que sacar los ensayos, perdón, las muestras en los cilindros para luego se consiguió esa resistencia media requerida, que era de 37 punto algo megapascal. O ese valor o mayor, significa que la mezcla hasta aquí habría cumplido con el revenimiento, habría cumplido con el contenido de aire y habría cumplido con la resistencia. Es decir, estaríamos ya con la mezcla definida para continuar con la ejecución de la obra. Eso, entonces, no sé si hasta aquí haya
Una duda con respecto al cemento. Es que no, ¿Sí? no escucho muy bien Me por voy qué se para- lo toma. O sea, esto lo tomas tú porque, o sea, la otra es que tomes 1000 kilogramos, pero imagínate, por un lado, desperdiciar 1000 kilogramos de cemento solo para hacer una, digamos, es un valor recomendado de acuerdo también a la disponibilidad, digamos, de tu de laboratorio en el que estés. Hay laboratorios que, bueno, bueno, que te establecen, ¿no? Te dicen, bueno, aquí vamos a hacer una mezcla de tanto, pero básicamente son valores que estarían, por decirte, entre 10 y 50 kilogramos. O sea, eso los defines tú, de acuerdo también, como te digo, a la cantidad de cemento que estés dispuesta a desperdiciar. Entonces, Ah, por lo general, el mínimo contenido es unos 10, o sea, ahí nos va a salir también una mezcla muy pequeñita y qué sé yo, podrías utilizar 20, 40 o 50. Lógicamente, como te había dicho, si mientras mano en el agregado fino y agregado grueso, así más o menos visualmente ves que estás ya como que con una mezcla muy áspera y no vas a conseguir este revenimiento, o sea, significa que vas a tener que añadirle un poquito más de agua para que no se desperdicie esa mezcla, ¿no? Para que no desperdicies esa prueba. Entonces, al añadirle un poquito más de agua, también vas a tener para conservar la relación agua-cemento, entonces también ahí toca añadir un poquito más de cemento, entonces ya se te pierde ese valor entero que ves de fino 10, porque ya más bien te tocó hacerle una pequeña corrección, por lo que te digo, por los agregados, ¿no? De ahí lo normal es que tú vayas, o sea, poniéndole poquito a poquito los agregados, hasta que más o menos así consideres que ya has logrado. Acuérdate que el revenimiento en realidad es un rango, o sea, en este caso estaba creo que entre 20 y 40. Entonces, para los diseñadores, la gente que ya trabaja en esto, digamos, o sea, tienen una experiencia visual que les permite ver más o menos así al ojo cuando tiene tal o cual revenimiento, más o menos. Eso ya es también un poco la práctica, ¿no? Caso contrario, te tocaría ir así ensayando un montón de pruebas, pero bueno, siempre para eso hay gente que se dedica específicamente a trabajar en esto. Las las hormigoneras ya tienen a su gente de planta que es ya experta en estas dosificaciones, ya no van a tener mayores desperdicios. Aquí se me ha ido desde ese momento. Listo, entonces, ¿alguna otra inquietud que tengan, porfa, sobre esto? Esto, lógicamente, ya es cemento y agua. Ay, se me fue. Ay, cemento y agua. eh, digamos, a las relaciones que venían de antes, ¿no? O sea, ya teníamos una relación agua-cemento establecida de acuerdo a los requisitos de durabilidad y de resistencia. Entonces, esto de aquí, ya esta relación agua-cemento ya es fija, ¿no? Relación agua-cemento, ya esa no es fijo. Esto sí ya no se mueve. Pero entonces, si yo empiezo definiendo, como les digo, de acuerdo a lo que yo crea conveniente, o sea, si yo creo conveniente o sea, hacer una mezcla de prueba de solo 10 kilogramos de cemento fijo, voy a tener 3.7, ¿no? 3.7 kilogramos de agua. Y de ahí el resto, o sea, esto ya está ahí mezclándose en la mezcladora. Los agregados finos y los agregados gruesos los voy añadiendo poco a poco. O sea, hasta más o menos conseguir esa trabajabilidad deseada. Lógicamente, o sea, quien ya tiene experiencia en esto, o sea, sabe que digamos que el porcentaje, por ejemplo, que la relación entre el fino y el grueso, bueno, más o menos, como les digo,
irá entre un 30 y un 40%, más o menos, siempre procurando que el agregado grueso sea la mayor cantidad posible. Entonces, aquí depende mucho, digamos, las habilidades del mezclador, ¿no? Que finalmente termina siendo el diseñador. Entonces, estas cantidades no están definidas, sino que yo las voy añadiendo hasta obtener ese revenimiento y ese contenido de aire deseados. Claro, si yo no tengo experiencia, por ejemplo, si me toca a mí irme a definir esta mezcla de prueba, entonces yo voy a desperdiciar un montón de mezclas porque, claro, como no tengo mucha experiencia, voy a estar añadiendo en unos casos, me pasaré del revenimiento, en otros casos estará una mezcla muy aguada, me tocará irle poniendo más agregados, y así, o sea, entonces, y todo esto tengo que medir, ¿no? O sea, una vez que ya tengo que sacar una parte de la mezcla para medir el contenido de aire, otra para medir el revenimiento, entonces, y claro, entonces es un proceso así, eh, digamos, de ensayo y error, por decirlo así. Claro, quien ya tiene experiencia no va a tener errores, ¿no? O sea, más bien va a tener una cantidad mínima de errores, o sea, quizá la segunda prueba ya le sale el proporcionamiento deseado. Es que acuérdense que en los agregados, si bien nosotros tratamos de definir algunas características, ¿no? Como eh, la granulometría máximo nominal de la partícula, para el caso de los agregados finos, igual a la granulometría, el módulo de finura. Entonces, tratamos de definir unas características, pero no están definidas todas. O sea, incluso, como les había dicho, los mismos agregados gruesos yo puedo tener dos agregados gruesos que tengan la misma granulometría, el mismo tamaño máximo nominal de la partícula, pero puede que en un caso el agregado tenga unas mejores características de resistencia mecánica. Entonces, lógicamente, ese agregado me va a dar un hormigón de mejores características. Y por otro lado, yo puedo tener igual las mismas granulometrías y todo, pero entre el uno y el otro puede haber una variación en cuanto a la redondez del agregado, me va a modificar. Entonces hay muchos parámetros de los agregados que no se los puede así, digamos, dar como dato de entrada, porque claro, si yo tendría todo, difícil tenerlos, ten en cuenta que sería casi imposible, ya quizá podría definirlo con una fórmula, no, para este agregado que tiene estas características es esta cantidad, pero eso es imposible porque cada agregado, tanto el grueso como el fino, tienen un montón de parámetros y esos parámetros estarían variando a su vez entre un rango súper grande. Entonces, sería muy difícil a partir de esos parámetros decir, bueno, simplemente hay que ponerle tal cantidad y ya te sale. O sea, eso no ocurre en la realidad. Lo que ocurre es que hay gente con experiencia que en base a haberse equivocado, lógicamente, muchas veces, ya más o menos tiene un criterio para definir, bueno, qué sé yo, que entre los dos me sumen a lo mucho, qué sé yo, unos 80, unos gramos, y que la relación entre el fino y el grueso sea, qué sé yo, del 35% más o menos. Entonces, esos ya son como criterios ya que los da la experiencia. Pero el punto es que yo tengo que simplemente verificar que se cumpla mi requerimiento, mi contenido de aire, y luego sí continúo con los siguientes pasos. Y claro, luego me tocará verificar que la resistencia especificada se cumplió también. ¿O se los ocuparía así tal cual los Lo que traemos? lo que tú dices es como lo que ocurre en la realidad. O sea, yo para definir este proporcionamiento los llevé a la condición triple S. Entonces, luego yo aquí tendría nuevamente que hacer, aquí ya tengo y como ves en esta tabla, en lo que está resaltado en rojito, yo tengo el proporcionamiento
por metro cúbico, pero de los con los agregados en la condición triple S. Perdón. De una vez definido el proporcionamiento por metro cúbico, yo tendría que, en base a la humedad total de los agregados, que tengo que medirla, a la absorción y bueno, al contenido de a la humedad superficial, en base a estos tres elementos de aquí, de esta proporción en la triple S, pasar a la proporción con los agregados húmedos. Lo mismo que hicimos para el caso del método por el volumen absoluto. O sea, hacer la corrección por humedad. Siempre tienes que hacer la corrección por humedad, porque aquí... ¿Perdón? Okay. Algo parecido se le decía al método anterior, entonces sería igual lo de la corrección de humedad. La humedad es la misma. O sea, tú aquí simplemente has definido, o sea, es que para efectos de la definición de la mezcla de prueba, vas a tener que hacerlo en la condición triple S, porque caso contrario, si no lo haces en la condición triple S, en cambio, vas a tener en cuenta que ese contenido de agua vas a tener que corregirlo. Entonces, más bien lo que se hace es lo contrario, ¿no? O sea, tomar una pequeña porción de agregados, llevarlos a la condición triple S y con esos definir el proporcionamiento para la condición triple S y luego le haces ya la corrección de humedad. Listo, general, no, solo eso tenía dudas, nada más. Ya, buenazo. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna inquietud? No hay ningún inconveniente. Eso también tengo que verificarlo, porque miren, a la final, en mi proporcionamiento, yo aquí tengo 345. Y como las condiciones de... A ver, eso está por aquí. Ya. Es esto. Ya, eso habría faltado verificar. Me olvidé de ponerle aquí en la pregunta. O sea, acuérdense que cuando yo tenía esta exposición severa, congelación y deshielo, es deseable especificarse un contenido mínimo de material de 335. O sea, lógicamente, digamos que si me hubiera salido 330, ya, igual pasa, está cerca, ¿no? Pero hay que tener en cuenta siempre esta condición. Porque aquí, bueno, yo tengo 345, buenazo, estoy por encima de los 335, así que, digamos, este contenido de cemento mínimo me va a permitir resistir sin problema la exposición a congelación de hielo, descongelantes y sulfatos. Así que ese habría sido otra verificación, pero bueno, ya en la presentación que les suba ya les hago esta corrección. Eso, compañeros. Entonces, el taller, perdón, les cargo hasta hoy en la noche. Va a ser algo súper sencillo, pero bueno, para que sí continúen, digamos, haciendo estas prácticas. Esa tarea sería para el siguiente viernes y bueno, ya ustedes ya me la van a llegar. Eso, compañeros. Entonces, les agradezco su atención y nos veríamos la siguiente semana. Y una vez más, disculpas por este desfase. Nos tocó salir un poquito más tarde, pero tenía unas actividades que casi que no podía.